Primer desafío. Arma la palabra oculta. Pistas. Primera pista es un animal. Segunda pista es un animal carnívoro. Tercera pista empieza con la letra L. ¿Ya adivinaste de qué animal se trata? El leopardo. Muy bien. Excelente. Vamos a la segunda palabra. Primera pista es un objeto. Segunda pista es un electrodoméstico. Tercera pista empieza con la letra M. ¿Ya identificaron qué electrodoméstico es? Microondas. Muy bien. Tercera palabra. Es un vegetal. Es un fruto pequeño. Y empieza con la letra A. ¿Qué fruto estamos hablando? Arándano. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente palabra. ¿Es un verbo? La palabra oculta es un verbo. Y es una acción realizada con las manos. Empieza con la letra A. ¿Ya identificaron qué verbo es? Aplaudir. Excelente. Última palabra. Es un espacio físico. Segunda pista. Negocio que vende alimentos. Y última pista. Empieza con V. ¿Ya identificaron la respuesta? Verdulería. Muy bien. Hoy. La agenda, el saludo, les damos la más cordial bienvenida, bienvenidos y bienvenidas. Nuestra actividad socioemocional que ya le realizamos, identificamos las palabras ocultas, la presentación del tema y objetivo, lectura de una pequeña reflexión, el desarrollo de las actividades y la despedida. La reflexión. No te rindas nunca, porque nunca sabes si el próximo intento será el que funcionará. Nosotros debemos ser perseverantes cuando querramos lograr algo. Si no nos sale la primera vez, puede ser que la segunda, la tercera. Lo importante es seguirlo intentando las veces que sean necesarias hasta que lo logremos. Tú eres capaz de lograr lo que te propongas. El tema del que vamos a estar hablando este día, el cuento y su estructura. ¿Te gustan los cuentos? Hoy vamos a estar hablando sobre los cuentos. El objetivo, identificar la estructura de un cuento. Vamos a identificar qué imagen se encuentra oculta a través de nuestro tablero y vamos a identificar qué personaje del cuento es. Vamos a adivinar qué personaje de cuento es. Vemos que tiene una pluma, que hay un río, un castillo. Usa botas, tiene una cola. ¿Ya identificaron qué personaje es? El gato con botas. Muy bien, excelente. Vamos a identificar quién es el segundo personaje y a qué cuento pertenece.
Vemos un árbol de manzanas. ¿Ya identificaron qué cuento es? Caperucita Roja. Muy bien. Excelente. Vamos a nuestro último personaje. A ver quién será y a qué cuento pertenece. ¿Ya identificaron qué cuento es? Muy bien, Blancanieves y los siete enanos. Excelente, chicos y chicas. Muy buen trabajo. ¿Qué cuentos has leído tú? Muy bien. Te invitamos a que escribas un listado de mínimo 5 cuentos que hayas leído. ¿Qué es un cuento? El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. En un cuento identificamos un lugar donde se desarrolla la historia, ese es el escenario. Identificamos también que existen personajes que son los que actúan y realizan las acciones dentro del cuento. Encontramos personajes principales y personajes secundarios. Los principales son aquellos que aparecen durante el desarrollo de toda la historia y los secundarios que aparecen en distintas escenas de la historia. ¿A cuál cuento crees que se refiere la imagen? Vamos a estar aprendiendo sobre la estructura de los cuentos. Veamos la imagen que tenemos en pantalla. ¿Identificas a qué cuento pertenece esa imagen? ¿Te parece muy familiar? ¿Ya la has visto en algún lugar? Muy bien, excelente. Es el cuento de El patito feo. Vamos a escribir un inicio para ese cuento. ¿Qué recuerdas del cuento de El patito feo? Escribe en tu cuaderno una idea de lo que recuerdas de ese cuento. Por ejemplo, lo que yo recuerdo de ese cuento es que nacieron 4 patitos, 3 eran amarillos y hermosos, más uno era gris y era feo. Todo cuento está formado por 3 partes. La estructura del cuento, todo cuento está formado por 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? El inicio, el nudo y el desenlace. El inicio se presenta a los personajes y la situación que da origen a la historia. También se menciona el tiempo y el lugar en el que ocurren los hechos. En el nudo presentan las dificultades o problemas que deben resolver los personajes. Y en el desenlace, momento final de la narración en el que se resuelve el conflicto. Entonces, recordamos que la estructura de los cuentos pertenecen. Entonces, recordamos que la estructura de los cuentos se presenta 3 partes: el inicio, el nudo y el desenlace. Veamos la siguiente actividad. Vamos a escribir a cada escena qué imagen representa el inicio, el nudo o desenlace según corresponda. Vamos a dar un poquito de tiempo para que tú analices las imágenes e identifiques qué imagen representaría el inicio, el nudo y desenlace.
¿Ya identificamos cada una de las imágenes? Muy bien. La imagen donde llega Ricitos de Oro a la casa representa el inicio. El nudo representa cuando encuentran a Ricitos de Oro durmiendo en la cama del pequeño Cito. Y el desenlace, cuando la familia Oso recibe feliz a Ricitos de Oro. Vemos en la siguiente historia, en el siguiente cuento, la estructura del cuento. El inicio marcado con color azul, el nudo con color naranja y el desenlace con color rosa. El flautista de Hamelin. Hace mucho tiempo, en una ciudad llamada Hamelin, los habitantes vivían tranquilos y felices, hasta que un día sucedió algo inesperado. Ratas invadieron las calles y las casas, devorando lo que encontraban a su paso. Nadie sabía la causa ni sabía cómo terminarla. Este párrafo representa el inicio del cuento. Veamos el nudo. El alcalde entonces anunció: daré 100 monedas de oro a quien nos libre de las ratas. Poco después se presentó un extranjero a quien nadie conocía y afirmó: la recompensa será mía. Cuando llegue la noche no quedará ni una sola rata. Ah, sí, dijo el alcalde. ¿Y cómo vas a lograr ese milagro? Ya lo verás, respondió el hombre. Vamos al párrafo que representa el desenlace o el final del cuento. Dicho esto, comenzó a pasearse por las calles tocando una flauta mágica. Al oírla, las ratas comenzaron a salir y a seguir embelesados al flautista. Y así, entre bailes, las ratas llegaron al río, donde fueron cayendo una por una hasta que no quedó ninguna. Este es un cuento de los hermanos Grimm. Identificamos la estructura del cuento, el inicio, el nudo y el desenlace. En la siguiente actividad vamos a identificar cuál es la parte del fragmento del cuento Caperucita Roja. El lobo huyó lleno de miedo. La abuelita invitó a cenar al leñador. Caperucita hizo el firme propósito de no desobedecer las recomendaciones de su madre. Este fragmento del cuento Caperucita Roja pertenece al inicio, al nudo o al desenlace de la historia. Muy bien, el desenlace. En la siguiente actividad, la abeja miedosa, vamos a subrayar de color verde el inicio, de naranja el nudo y de azul el desenlace. La abeja miedosa. Había una vez una abeja llamada Tuti. Tenía miedo de perderse camino a la escuela. Solo se atrevía a salir del panal si alguien la acompañaba. Un día su amigo Moisy le dijo: no tengas miedo, Tuti, yo te acompañaré para que no te pierdas. La abeja confió en su amigo y muy segura empezó a volar hacia la escuela. Descubrió que no había nada que temer y que podía hacerlo sola sin perderse. Vamos a subrayar con color verde el inicio. ¿Qué párrafo representa el inicio de la historia? El párrafo número 1. Muy bien. Vamos a subrayar de verde el inicio del cuento. Ahora con naranja vamos a subrayar el nudo del cuento. ¿Qué párrafo representa el nudo? El párrafo número 2. Lo subrayamos de color naranja. Y el último párrafo lo vamos a subrayar de color azul, que representa el desenlace del cuento. En el cuento La abejita miedosa, el inicio lo representa: había una vez una abeja llamada Tuti, tenía miedo de perderse camino a la escuela, solo se atrevía a salir del panal si alguien la acompañaba. El nudo: un día su amigo Moisy le dijo: no tengas miedo, Tuti, yo te acompañaré para que no te pierdas.
El desenlace, la abeja confió en su amigo y muy segura empezó a volar hacia la escuela. Descubrió que no había nada que temer y que podía hacerlo sola sin perderse. Excelente trabajo. En la siguiente actividad vamos a escribir del número 1 al número 4 según el orden en el que ocurrieron los hechos. Numera las siguientes acciones según el orden temporal en el que sucedieron. Este es un cuento de Las 7 cabritas de los hermanos Grimm. La mamá cabra se despide de sus hijitas y sale a buscar comida. El lobo regresa y engaña a las cabritas fingiendo la voz y entra a la casa. Las cabritas descubren al lobo por su voz ronca y no lo dejan entrar. La mamá cabra aconseja a las cabritas para que no le abran la puerta al lobo, ya que tendrá que salir y quedarse solas. ¿Cuál sería la primera escena? Muy bien. La primera escena la representaría: la mamá cabra aconseja a las cabritas para que no le abran la puerta al lobo, ya que tendrán que salir y quedarán solas. ¿Cuál sería la segunda escena? Muy bien. La mamá cabra se despide de sus hijas y sale a buscar comida. Tercera escena. Las cabritas descubren al lobo por su voz ronca y no lo dejan entrar. Y la última escena, el lobo regresa y engaña a las cabritas fingiendo la voz y entra a la casa. Veamos las siguientes imágenes. ¿Reconoces a qué cuento pertenecen esas imágenes? Los tres cerditos. Muy bien. El título del cuento es Los tres cerditos. ¿Sobre qué trata dicho cuento? Vamos a escribir en nuestro cuaderno un pequeño párrafo explicando sobre qué trata ese cuento. Muy bien. El cuento de los tres cerditos trata sobre tres cerditos que eran hermanos y querían construir una casa para protegerse del lobo, pero este siempre se las botaba. ¿Recuerdan de qué construyeron la casa cada uno de ellos? Muy bien. Vamos a escuchar el siguiente cuento. Dorotea rescata al hombre de hojalata y después vamos a responder las preguntas relacionadas a la historia.
Dorotea, su perrito Toto y el espantapájaros caminaban por un bosque cuando oyeron un quejido y vieron entre los árboles algo que brillaba. Dorotea se acercó a aquel hombre y le preguntó, ¿eres tú el que se ha quejado? Sí, respondió el hombre de hojalata. He gemido por más de un año y nadie me ha oído. Tengo las articulaciones totalmente oxidadas y no puedo moverme. ¿Y qué podemos hacer por ti? Preguntó con dulzura la niña. Tráeme una aceitera de mi cabaña y engrasa mis articulaciones, contestó. Al momento, Dorotea volvió con la aceitera. Engrasa primero mi cuello, dijo el hombre de hojalata. Dorotea inclinó la aceitera y echó aceite en el cuello. Mientras el espantapájaro giraba suavemente la cabeza de hojalata, tic, 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 tic. Engrasa ahora las articulaciones de mis brazos. Dorotea las engrasó y el espantapájaros las dobló con cuidado hasta que dejaron de chirriar. ¡Qué alivio! Dijo el hombre de hojalata. He sostenido esa hacha en el aire desde que me oxidé. Ahora, si engrasas las articulaciones de mis piernas, quedaré en perfectas condiciones. Así lo hicieron y el hombre de hojalata pudo andar de nuevo. El mago de Oz. ¿En qué lugar ocurrieron la historia? Recuerda que en los cuentos, al inicio de cada cuento, identificamos el lugar donde se desarrolla la historia. Identifiquemos en qué lugar se desarrolló la historia. ¿Ya lo identificaron? En un bosque. Muy bien, excelente. ¿Cuáles son los personajes principales de la historia? Identifiquemos en la historia cuáles son los personajes. Dorotea, muy bien. Su perrito Toto, el espantapájaros y el hombre de hojalata. Vamos a identificar la última pregunta. Escribe con tus palabras el inicio, el desarrollo y el desenlace de la historia. ¿Recuerdas la historia? Vamos a escribir brevemente cuál fue el inicio, el desarrollo y el desenlace de la historia.
Muy bien, excelente trabajo. En el cuaderno de lengua vamos a escribir el título, el inicio, el desarrollo y el final de la historia a partir de las siguientes imágenes. Puedes utilizar tu cuaderno de lengua del año pasado o de este año si aún tienes páginas o puedes hacerlo en una página aparte. Tenemos 3 imágenes. Cada una de las imágenes va a representar el inicio del cuento, el nudo y el desenlace. Así que vamos a crear nuestra historia. Muy bien. Si aún no has terminado de escribir tu historia, puedes ponerle pausa al video para completarla. Por ejemplo, la imagen del inicio, yo colocaría el siguiente texto. Laura, Pedro y Juan son muy buenos amigos y en la escuela han organizado un campamento. Así que los tres están muy emocionados para poder ir de campamento al bosque. En la segunda imagen colocaría Laura, Juan y Pablo han desempacado su tienda de campaña y entre los tres están colaborando para armar su tienda de campaña. Sí que les costó muchísimo armarla. En la tercera imagen, Laura, Juan y Pablo están felices porque lograron armar su tienda de campaña y están listos y listas para las aventuras que vivirán en el bosque. Estimados y estimadas estudiantes, muchísimas gracias por su participación y su atención. Nos vemos a la próxima. Un enorme abrazo.